En esta ocasión vamos a dialogar sobre un artículo muy interesante titulado Dosis de norepinefrina. El diablo está en los detalles, ya van a ver por qué. Este artículo fue escrito por múltiples personalidades de gran relevancia en el ámbito académico de los cuidados intensivos. Percátense que todos tienen un índice H elevado. Estamos hablando de índices H para la mayoría de los autores por encima de 30. El de Isabel Goyer es de 8, el cual también es relativamente alto para los investigadores en este contexto particular. Recordemos que los pacientes de la unidad de cuidados intensivos a menudo están en choque y requieren apoyo hemodinámico. El apoyo hemodinámico puede ser a través de líquidos endovenosos, vasopresores o inotrópicos, incluso en algunos contextos mediante la utilización de dispositivos de asistencia como el balón de contrapulsación intraórtica. Los vasopresores indiscutiblemente son el pilar del manejo en el shock vasodilatador, excluyendo la corrección de la causa, por ejemplo el control de la fuente en la sepsis. El objetivo final de este tipo de medidas es mejorar la perfusión tisular efectiva para poder normalizar el metabolismo celular y evitar la disoxia citopática. Quiero que recordemos la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Laura Evans y su equipo, en la recomendación 37, afirman que la norepinefrina debe elegirse por encima de otros vasopresores. En aras de la información y la evidencia disponible hasta la fecha, la vasopresina, que representa el segundo vasopresor de elección, generalmente se inicia cuando la dosis de norepinefrina está en el rango de 0.25 a 0.5 microgramos kilominuto. Y eso es algo muy curioso y muy interesante, porque en las guías del Surviving Sepsis no hacen distinción a la forma de la norepinefrina, qué tipo de sal es y cuál es la equivalencia con la base. Y de hecho para allá vamos a ir más adelante. En el estudio Andrómeda 2, que lo estamos realizando en este momento a lo largo de todo el mundo, se fomenta la utilización de norepinefrina luego de un punto de corte de 0.3 microgramos kilogramo minuto. Y la mayoría de la literatura concuerda en que si el paciente tiene dos vasopresores, se puede considerar que tiene un shock vasodilatador resistente o refractario a catecolaminas. De igual forma, también tenemos otras recomendaciones relacionadas con la utilización de norepinefrina, como por ejemplo la recomendación 38, que precisamente antes de aumentar la dosis de la norepinefrina recomiendan la utilización de un segundo vasopresor, y la recomendación 39 que recomienda la utilización de un tercer vasopresor cuando el paciente sigue con una presión arterial media persistentemente baja pese al manejo con norepinefrina y vasopresina, y en este orden de ideas sugieren la utilización de epinefrina. Peter Asphalt en abril 24 del año 2014 publica un estudio icónico para los cuidados intensivos, el SEPSIS-PAM. Y el objetivo del SEPSIS-PAM era determinar si asegurar una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio era seguro en pacientes con choque séptico versus unos puntos de corte más elevados para la PAM. Estamos hablando de puntos de corte en torno a 80-85 milímetros de mercurio. Este estudio, que cambió el cuidado intensivo y de hecho la recomendación del Surviving Sepsis de utilizar un punto de corte de 65 a 70, en gran medida proviene del trabajo de Peter Asphalt. Fue multicéntrico y abierto, aleatorizó a 776 pacientes con choque séptico
388 se fueron al grupo de PAM de 80 a 85 y otros 388 al grupo de PAM de 65 a 70. El Sepsis-PAM evaluó mortalidad a los 28 días y encontró que a los 28 días en el grupo de presión arterial media alta falleció 36.6% y en el bajo 34%. Esto no tenía significancia estadística. A los 90 días en el grupo alto fallecieron 43.8% versus 42.3%, nuevamente sin significancia estadística. La aparición de eventos adversos graves tampoco difirió, estamos hablando de 19.1 versus 17.8. Sin embargo, en el grupo de presión arterial media alta, la tasa de fibrilaciones auriculares fue significativamente mayor. Hablamos de un 6.7% versus un 2.8% para el grupo de PAM baja. También encontró algo muy interesante y este matiz al que hago referencia es que la terapia de reemplazo renal en pacientes hipertensos crónicos fue del 42.2% en el grupo bajo y en el grupo alto de apenas 34.8%. ¿Por qué? Posiblemente esto se explique por los cambios que tienen en las curvas de autorregulación los pacientes con hipertensión arterial crónica. Cuando nosotros vamos entonces a la evidencia, quise traer este metaanálisis para poder hablar de la elección de norepinefrina como vasopresor de elección. Realmente esto se basa en evidencia de calidad moderada y lo que dicen muchos autores, por ejemplo, cito nuevamente a Gamper en esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, es que la elección del vasopresor debe ser individualizada. De hecho, este metaanálisis de Cochrane concluyó que no había evidencia para afirmar que un vasopresor fuera superior a los demás, pero los autores están de acuerdo con la utilización de norepinefrina como primera línea. La norepinefrina estructuralmente es similar a la epinefrina, pero a diferencia de ella carece de un grupo metilo a nivel de su nitrógeno. En la actualidad, las múltiples guías la recomiendan como vasopresor de primera línea y usualmente se emplean dosis entre 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto en el contexto previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y en la unidad de cuidados intensivos en ocasiones se llegan a manejar dosis de hasta 1 microgramo kilogramo minuto. La indicación de la norepinefrina es clara: choque de cualquier origen que no responde a la reanimación hídrica. A nivel nacional viene como ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros. Hay muchos protocolos de preparación. Un protocolo de preparación que se utiliza en muchas instituciones es diluir 2 ampollas, o sea 8 miligramos en 242 mililitros de dextrosa al 5%, pero los protocolos varían según la institución. La norepinefrina tiene una gran potencia agonista alfa 1, tiene un efecto mínimo en receptores adrenérgicos beta 2, aumenta el índice cardíaco sin incrementar la frecuencia cardíaca de manera significativa y también tiene el plus de que en relación a otros vasopresores no incrementa tanto el consumo de oxígeno miocárdico. También aumenta la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Es un fármaco que puede ser peligroso en pacientes con hipertensión pulmonar, además de que genera una disminución del flujo sanguíneo hepático que es mediado por receptores alfa. Se contraindica en pacientes con trombosis vascular mesentérica o periférica que ponga en peligro la vida de una extremidad. Pero cuando nosotros entonces empezamos a mirar por partes este artículo tan interesante de Mark Leon y colaboradores, vemos que en el mercado existen varios tipos de norepinefrina y las norepinefrinas que se comercializan como sales y no como base. El tartrato de noradrenalina, de hecho, es el estándar de referencia en la farmacopea europea. El tartrato ácido de noradrenalina es el estándar en Reino Unido. El bitartrato de norepinefrina es el estándar de referencia en los Estados Unidos, y en Alemania y Austria utilizan clorhidrato de norepinefrina bajo una marca que es Arterenol. Resulta
que la diferencia entre sal-tartrato y bitartrato, químicamente hablando, es una molécula de H2O. Y según afirma Marc León, no tiene un impacto aparentemente clínicamente significativo. Pero cuando nosotros empezamos entonces a mirar las equivalencias de los distintos tipos de presentaciones de la norepinefrina, como veremos más adelante en una tabla muy interesante que otorga Marc León y colaboradores, sí existen discrepancias importantes. En general, lo que dicen los textos de farmacología es que 2 miligramos de bitartrato o de tartrato son equivalentes a 1 miligramo de base de norepinefrina. ¿Esto por qué es importante? Porque resulta que en la mayoría de los estudios no se especifica la dosis equivalente de norepinefrina a norepinefrina base. Y esto es un problema, porque miren que tenemos una relación 2-1 en general. Y eso evidentemente va a traducir en dificultades y en que los estudios no sean homogéneos dependiendo del país. Esto es algo muy importante. La mayoría de los estudios no especifica si se está utilizando bitartrato de norepinefrina, tartrato de norepinefrina, entre otros. Esto hace que realmente no se tenga una certeza real de la dosis en norepinefrina base que se está suministrando. Y es mucho más complejo cuando nosotros tenemos en cuenta que las guías del Surviving Sepsis del año 2021 tampoco hacen referencia a ello. Entonces esto nos lleva a una pregunta que se plantea León y colaboradores. Nosotros estamos administrando norepinefrina en base a ¿qué? ¿Cuál es nuestro punto de comparación? ¿Cómo vamos a hablar de unos márgenes de dosificación de norepinefrina cuando ni siquiera estamos tomando como estándar un punto de corte? No estamos hablando de la dosis en base. De hecho, los norteamericanos expresan la dosis según la prescripción de tartrato de norepinefrina. Por ejemplo, hablemos del Leofep. Este da información de dosificación expresado tanto como base de norepinefrina, es decir, 1 miligramo por mililitro de base de norepinefrina, como de tartrato, porque en esta presentación particular 2 miligramos equivalen a 1 miligramo de base de norepinefrina. En Europa, la mayoría de la información de prescripción, un ejemplo es el Noradrenalin, brindan la equivalencia de tartrato de norepinefrina y de base de norepinefrina, y se puede expresar la dosis en ambas formas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos este tipo de presentación, hablamos que 1 mililitro de solución contiene 2 miligramos de tartrato de norepinefrina y eso equivale en teoría a 1 miligramo de base de norepinefrina. Entonces esto nos lleva a esta pregunta, ¿y esto afecta? Sí, porque en general la diferencia es de 2 veces en la dosificación cuando se expresa tartrato versus base. Esto puede dejar a los proveedores inseguros sobre cuándo considerar el inicio de otro vasopresor. Una encuesta que se realizó en 820 participantes que la mencionan en este documento, que tenía como objetivo conocer la adherencia a las guías 2016 del Surviving Sepsis, mostró que la mitad de los encuestados desconocían qué compuesto de norepinefrina usaban. Vamos a mencionar 2 estudios importantes, empezando por el de Claude Martin del 2015, publicado en CHOC. Fue un estudio observacional retrospectivo con 324 pacientes con choque séptico, que evaluó la asociación de altas dosis de norepinefrina y mortalidad. Encontró que la mortalidad en UCI, la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a 90 días tenía una correlación lineal con las dosis incrementales de norepinefrina. De hecho, la tasa de mortalidad general fue del 48%, pero cuando se llega a una dosis mayor de 1 microgramo kilogramo minuto alcanzaba un valor de mortalidad de hasta el 90%. De igual forma, identificaron 4 factores asociados con mortalidad. La edad, que tenía un OR de 1.01, con una P estadísticamente significativa, era una P de 0.02, la trombocitopenia, que tenía un OR de 3.8, la producción de orina inferior a 500 mililitros, que tenía un OR de 8.7, y la dosis de norepinefrina superior a 1, que era la que tenía el OR más alto, estamos hablando de un OR de 9.7. ORs entonces 1.02, 3.8, 8.7 y 9.7.
Tenemos otro estudio muy interesante publicado en Annals of Intensive Care por Thomas Auchet y su equipo en el año 2017. Fue un estudio con 106 pacientes que tenían diagnósticos de choque séptico. Este estudio encontró que la mortalidad general a 28 días era del 60.4% y a 90 de 66.3%. De igual forma encontró que 1 de cada 2 pacientes murió a los 10 días y que las dosis de norepinefrina por encima de 0.75 microgramos kilogramo minuto se asociaban con mortalidad con una sensibilidad del 73% y una especificidad del 74%. Y en caso de que además de esto tuvieran un SOFA mayor de 10, la mortalidad era del 86.4%. Estos dos estudios son ejemplos de trabajos donde se reporta el tipo de norepinefrina utilizada. Ambos utilizaron tartrato, pero también dieron la equivalencia en la dosis de bases. Y acá podemos ver precisamente algunos ejemplos de las grandes discrepancias que puede existir dependiendo del tipo de presentación. Ellos lo reportaron, pero miren por ejemplo que en este estudio de Martin, el tartrato de norepinefrina a una dosis de 0.79 microgramos kilogramo minuto terminó equivaliendo a una dosis base de 0.39. En el caso de Auchet, estamos hablando que una dosis de 0.75 equivalía a 0.37. En el de Asfar, una dosis de norepinefrina de 0.35 equivalía a 0.17. En el caso de los estudios de Donser, vemos que reportan la dosis en clorhidrato de norepinefrina y también en base. En el caso del estudio del 2001, 2.2 microgramos kilominuto de clorhidrato de norepinefrina equivale a 1.8 y en el caso de Donser 2003, 0.61 de clorhidrato de norepinefrina termina equivaliendo a 0.5. En Colombia, ¿cuál tenemos disponible? Bueno, acá tenemos tartrato. Una de las presentaciones que tenemos acá es de bitartrato monohidrato. En general, podríamos aceptar que una ampolla de 4 miligramos realmente estaría dando 2 miligramos de base, haciendo una aproximación muy burda. De todas formas, los fármacos en la presentación, si ustedes se detienen a leer la ampolla, ahí dice a cuánto equivale. Mensajes para llevar a casa. Las expresiones de dosificación de norepinefrina cambian significativamente según los países y los continentes. La diferencia en la dosis de norepinefrina afecta la puntuación SOFA. Los autores proponen llegar a un consenso para evitar cualquier confusión. También recordemos que las distintas dosificaciones de norepinefrina causan diferencias en la notificación de la gravedad de disfunción orgánica. En teoría, en Colombia, y este es un mensaje muy importante, gracias al acta número 16 de 2018, del 26 de junio de dicho año, el INVIMA aprobó la comercialización de tartrato de norepinefrina, aunque en muchas unidades hay bitartrato monohidrato de norepinefrina. Gracias.